Esa mañana del 7 de agosto de 2011, la zona en expansión del acceso norte de Paraná se paralizó por varios minutos. Hubo una especie de silencio apenas se escuchó una explosión. Después apareció la humareda negra y espesa. Algo había caído en ese campo y las señales eran propias de una tragedia. Lo extraño fueron los movimientos que se suscitaron. El avión Piper era del Aeroclub de Morteros, comandado por 2 personas de San Guillermo, Santa Fe, ubicada a pocos kilómetros de la localidad cordobesa. El piloto era Omar Daniel Daverio y el acompañante su primo Fernando Martina. Ambos tenían 32 y 30 años. Habían salido a eso de las 7:50 de la mañana rumbo a Paraná para hacerle la revisión técnica a la máquina en un día con mucha neblina. No tenía que viajar ese piloto sino otro, pero este último nunca llegó y por ende fue suplantado por Daverio. La orden era llegar a Paraná, dejar la aeronave y volverse en colectivo. El avión no llegó a destino. Al parecer, cuando estaba ingresando al espacio aéreo de Paraná, se encontraron con los cables de alta tensión y por ende cayeron al campo de la familia Violetti, recordada por ser una de las dueñas de la empresa San José que a fines de los 90 pasara a formar el grupo monopólico Flechabús. El cálculo indicaba que la máquina cayó poco después de las 9 de la mañana y a no más de 1000 metros del casco principal de la estancia y de la casa del cuidador, Ramón Palavecino, un hombre poco instruido oriundo de Villaguay, que hacía varios años estaba en esa función. Lo extraño del caso fue por qué Palavecino recién avisó del accidente a la policía a eso de las 13, o sea, casi 5 horas después de lo sucedido. Lo que yo recuerdo de aquel momento es de que se generó una gran consternación en la ciudad, pero lo que nosotros habíamos averiguado, bueno, es de que cuando el avión estaba a punto de partir para la ciudad de Paraná, la gente del taller Sinoni de ahí de Paraná le manifestó al jefe de aeródromo de que las condiciones climáticas no eran aptas para que se realizara el vuelo porque estaba cubierto el cielo de Paraná y esto iba a ser imposible la llegada. E inclusive ese día el aeropuerto de Paraná no operó, a pesar de esa situación, de esas condiciones. El avión partió lo mismo, con Omar Daverio como piloto, acompañado por su primo Fernando Martina, alrededor de las 9 de la mañana, que era la hora que debería haber estado aterrizando en el Aeroclub de la ciudad de Paraná. Se intentan comunicar con el avión, no lo logran. El avión no tenía radio, sino que lo hacían vía telefónica. Se comunican con el Aeroclub Paraná, con el taller de Sinoni, y el avión no había llegado. Interpretan y suponen en ese primer momento de que como las condiciones climáticas no eran adecuadas, a esa hora, a las 9 de la mañana, el cielo de Paraná estaba totalmente encapotado, es de que el avión podría haber hecho un aterrizaje de emergencia antes de cruzar el río Paraná en la provincia de Santa Fe y que pudiese haber estado en un lugar sin señal. Creo que fue cerca del mediodía cuando llega la noticia de que el avión había sido encontrado por un peón rural en un campo cerca de Paraná, y obviamente con los 2 tripulantes sin vida. La Junta de Investigación de Accidentes de la Aviación Civil había dicho que los cables que estaban en ese campo no tenían signos de haber sido golpeados, por la cual se habían barajado 2 posibles hipótesis con respecto a las probables causas del accidente, ya que estamos hablando de que es un avión escuela que no tenía instrumentación, sino que el vuelo se hacía de manera
visual es de que el avión podría haber venido por las condiciones climáticas, por la falta de visibilidad, a una muy baja altura, y al encontrarse de manera repente con la línea de alta tensión, elevó de golpe el frente del avión, la trompa del avión. Esto lo hizo entrar en pérdida, es decir, empieza a perder velocidad y como consecuencia de eso pierde la sustentación del avión. Al perder sustentación pierde el control y podría haber golpeado una de las alas en el piso, y esa habría sido una de las hipótesis por la cual podría haber caído. La otra es de que podría haber ingresado en una nube, sufriendo de esta manera la desorientación espacial. Al sufrir la desorientación espacial se pierde la noción del horizonte, y como consecuencia de eso, como se lo denomina vulgarmente en la aviación, se comió el piso, pegó contra las alas en el piso y terminó capotando, como se dice vulgarmente, en este tipo de hechos. Los policías recién pudieron ingresar cerca de las 15 al campo de Violetti. Los bomberos voluntarios llegaron a esa hora tras ser llamados por personal del Comando Radioeléctrico. La escena era macabra. Los restos de un Piper 115 de principios de la década del 70 y 2 cuerpos calcinados e irreconocibles en lo que quedaba de la pequeña cabina. Uno de los policías de la comisaría encontró un papel en proximidades del avión que era lo más parecido a un plan de vuelo, y donde se especificaba que antes de llegar al servicio técnico de Sinoli, quien vivió mucho tiempo en Morteros, Córdoba, había que descender en un campo cercano. No quedaba claro si era específicamente el predio de los Violetti, pero ese elemento nunca se incorporó al expediente. Tanto a Daverio como a su primo Martina no se le conocía ningún tipo de actividad fuera de lo normal o ilícita. El motivo del viaje tenía que ver con la realización técnica del avión. Cada 25 horas, este tipo de aviones se le realiza un chequeo completo, además de cambio de aceite y todos los controles de motor, le controlan los cables, bueno, todos los elementos de seguridad y todo lo que corresponde a un avión. Y se lo tenía que hacer porque al fin de semana posterior al accidente, 4 alumnos del aeroclub tenían que rendir los exámenes para recibirse de piloto, y obviamente si el avión no está en las condiciones técnicas no lo pueden hacer, razón por la cual volaba a Paraná. ¿Cómo me entero del accidente? Yo no lo recuerdo muy bien. Recuerdo que supongo que fue algún miembro de la comisión directiva, porque recuerdo algo de como que se hablaba de que no había comunicación con el avión, que estaban intentando comunicarse con el avión y no había comunicación, y creo que fue pasado el mediodía, alrededor del mediodía, cuando llega la noticia de que había sido encontrado el avión estrellado en un campo así de Paraná, pero no tengo muy presente de cómo me llegó la noticia en aquel momento, porque ya pasaron 10 años del hecho. Obviamente que no solo en Morteros, sino en toda la región fue una gran consternación, porque tanto el piloto como su primo son de la ciudad de San Guillermo, está a 40 kilómetros al norte de San Guillermo, y esto hace que haya generado toda una conmoción en las dos comunidades y en toda la región. Y bueno, cuando aparece la noticia de la cocina de cocaína en el lugar del accidente, también genera un sinnúmero de comentarios. En cuanto a la conexión del accidente con este hecho, creo que fue un hecho casual, porque bueno, tanto
Fernando Martina como Omar Daverio, por las investigaciones periodísticas que nosotros realizamos, no tenían ningún tipo de vínculo ni con el consumo ni con el movimiento, no tenían absolutamente nada que ver con el manejo de la droga. Puede quedar alguna suspicacia en cuanto al jefe de aeródromo, Realdo Lalo Ruy, porque el juez federal Mario Garzón, tiempo antes del accidente, había manifestado públicamente que estaba investigando a lo que eran las pistas clandestinas en cercanía de Morteros. Morteros está muy cerca de lo que yo denomino la triple frontera interna, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, donde aterrizaban los aviones procedentes de Paraguay con marihuana y con cocaína en la triangulación Bolivia, Paraguay, Argentina. Y decía de que el juez Mario Garzón estaba investigando el movimiento de combustible por la cual se abastecían esos aviones, y por allí no cerraban mucho los números con el combustible que llegaba al Aeroclub de Morteros con la cantidad de horas de vuelo que tenían los aviones del Aeroclub de Morteros, por la cual planteaba algún grado de sospecha nunca probada. Pero sí llamó la atención esto que decíamos al inicio, de que el jefe de aeródromo haya permitido que un piloto con poca experiencia haya resuelto salir lo mismo a pesar de las malas condiciones climáticas que existían en Paraná. Los hombres de Tóxicos recién ingresaron a la noche al campo de los Violetti porque Palavecino no los quería dejar entrar. Lo hicieron en un patrullero de la comisaría para pasar inadvertidos. Con la escasa visión que había en la zona del campo del acceso norte, los policías de Tóxicos llegaron a la conclusión de que no había nada extraño en la pequeña aeronave y decidieron emprender el regreso a Paraná. Un oficial pidió para orinar y se alejó varios metros de la escena trágica. Estaba en esa situación cuando divisó varios recipientes plásticos negros exactamente iguales a los utilizados para una cocina de cocaína. A no más de 300 metros de donde se encontraba, divisó una construcción abandonada. Era una típica tapera, destruida en varias partes, pero adentro era otra cosa. Tanto el avión como la casa abandonada estaban dentro del campo de la familia de Vicente Tito Violetti. También, en un viejo aljibe, encontraron una importante cantidad de botellas, bidones y damajuanas que se habían utilizado para el trabajo con la droga. Los uniformados fueron hasta el cuidador del campo, Ramón Palavecino, quien dijo que la zona donde estaba la denominada tapera se encontraba bajo su responsabilidad y que un tiempo antes esa zona específica había sido arrendada. Cuando llegaron se encontraron con un alto número de bolsas de stevia destinadas a la venta. La casa estaba limpia y con todo el equipamiento para el proceso de estiramiento de la cocaína. Eran 4 las habitaciones que se utilizaban y tenía una particularidad. Se le suministraba luz a través de un tendido eléctrico casero que salía desde el casco principal de la estancia de Violetti, distante a unos 550 metros, y también se observó un cable de tendido telefónico. Cuando el juez federal subrogante de Paraná, Gustavo Sonis, dispuso el allanamiento y secuestro de lo que había, se encontraron con 27 kilos de cocaína fraccionada en 57 envoltorios, 3,5 kilos de pasta base, 160 kilos de los materiales de corte lactosa, creatina, cafeína y dipirona, y 5 bidones del precursor químico acetona, entre otras cosas. En el año 2011, en el mes de agosto, primeros días del mes de agosto, a raíz de un siniestro que ocurrió con una aeronave que cayó a una zona de quintas del acceso norte, un compañero de trabajo, Lisandro Reyes, en horas de la tarde concurrió a ese lugar donde ya estaba trabajando personal de policía aeroportuaria. Había un sinnúmero de gente, según las manifestaciones de él. Acudió y en un determinado momento que sale del sector de donde estaba
la avioneta siniestrada, acude a una especie de construcción, una tapera que estaba aproximadamente a unos 300 metros del lugar del accidente, y en un determinado momento advierte en la parte posterior de esta estructura, dicho sea de paso, era una de las pocas zonas que estaba arbolada ahí en el campo, porque lo otro era todo sembrado, digamos, con soja, maíz, y advierte, junto con otro compañero de trabajo, unos recipientes, unos bidones, unas botellas, lo que a él le pareció que eran precursores químicos para la fabricación de estupefacientes. Él llega a la noche con esa novedad, fue el día 8 de agosto del año 2011, llega con esa novedad al entonces director de toxicología, Morillo, le comenta la situación y me llamaron a mí para ayudarle a redactar un informe para poder iniciar una pesquisa, una investigación y aportar indicios al juzgado federal como para materializar alguna medida judicial en el futuro más próximo, digamos, porque la situación que se estaba generando a raíz de la intervención de una innumerable cantidad de personas con la caída de la avioneta, del siniestro aéreo, era infinita, o sea, era todo el día, todo ese día estuvo circulando gente en lo que era el campo, que tenía un acceso de una casa o un casco principal de una especie de estancia que daba sobre calle Walter Grant, en la zona del acceso norte. Reyes redacta el informe en base a lo que él había observado y demás, yo colaboro con él, y al otro día, el día 9, ya por la mañana temprano, se envía ese primer informe al Juzgado Federal de Paraná, comunicando el inicio de un estado de sospecha, que era la apertura de un expediente o la apertura de una investigación en materia de estupefacientes. Alrededor de las 10 de la mañana del día 9, me convoca mi superior para que realice un relevamiento aéreo con una filmadora y una cámara fotográfica de lo que era la escena del hecho en sí y del lugar donde Reyes había observado esa situación con los elementos estos detallados, lo que eran los bidones y demás, en el pozo este que estaba en la parte posterior de la edificación esa, en una especie de tapera. No recuerdo bien la fecha, pero me dirigía hacia toxicología en horas de la siesta y bueno, me entero de que había caído una avioneta en la zona del acceso norte, más precisamente en el Brete, por lo cual le doy la novedad en ese momento al subdirector de toxicología que se encontraba, el comisario mayor Vergara, Pedro Vergara, a quien le manifiesto que el hecho que había ocurrido y por lo cual me interesaba, ya que anteriormente habíamos tenido unos estados de sospecha en la zona de Isla del Ibicuí, donde avionetas arrojaban bultos que después resultaron ser paquetes de marihuana. Entonces le pido la autorización para dirigirme al lugar. El subdirector en ese momento me autoriza, es más, me manda en el móvil de él, el móvil particular que tenía para él, con el suboficial Princich. Bueno, en ese momento llegamos, ingresamos a la estancia, nos ubica personal de comisaría séptima y llegamos hasta el lugar donde estaban los restos de la avioneta. Estaba personal de la Dirección de Investigaciones y personal de Criminalística.
En el lugar, a simple vista nomás, estaba la avioneta de cuerpos calcinados, los cuales luego de hacer averiguaciones, estas personas eran oriundas de la provincia de Córdoba y venían a hacer un service de dicho aeroplano, que era un aeroboero, nunca me olvido, que una avioneta escuela. Por lo que nos comenta el mismo mecánico que lo estaba esperando en el aeroclub, estas personas venían por el río, ya que no tienen un navegador aparentemente dicha avioneta, y al levantar vuelo en las zonas de barranca, posiblemente habrían tocado los cables de alta tensión y bueno, murieron en el aire calcinados. A raíz de esto, bueno, le informo a mi subdirector, que era con quien estaba hablando directamente, digo, pasó esto, igualmente le voy a dejar la inquietud al personal de investigaciones, si necesitan algo, que nos avise o que nos llamen. Tomo nuevamente camino hacia la dirección desde el lugar donde estaba la avioneta y haciendo unos metros, unos 400 metros más o menos, había una tapera. Desciendo del vehículo le digo al chofer, vamos a parar, voy a tomar agua. Ya cuando bajo, entro a buscar una canilla, nada. Pego la vuelta por la tapera y me llama la atención un pozo que había con 2 palos cruzados. Ya cuando me asomo al pozo, ahí veo lo que nos llevó a llegar al descubrimiento. Observo directamente unas cajas de cartón donde se veían los envases de vidrio y había unas bolsas de consorcio con unos bidones adentro. Ya los envases de vidrio me llamó la atención porque a simple vista yo hice un curso con otro compañero que en ese momento estábamos en la dirección de toxicología de precursores químicos y eran las botellas de acetona o de éter. Me llamó enseguida la atención eso y en ese momento se acerca la persona que estaba encargada de la estancia, en ese momento el señor Palavecino, y yo cuando veo esto me retiro y él me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, no, estaba buscando agua para tomar. Me dice, no, acá no hay nada. Bueno, me retiro y directamente vengo, me entrevisto con él. En ese momento estaba en inteligencia, era subcomisario en esa época Pérez Claudio, estaba Omar Catena, y bueno, y estaba el director, el comisario general Morillo, el subdirector, el comisario mayor Vergara, y estaba el comisario inspector José Herrera, a quienes le comento lo que había visto. El director, el comisario general Morillo, me agarra y me dice, bueno, vamos a tener que informar al juzgado federal directamente con quien esté de turno, por lo cual me dice, habla vos, que vos sos el que viste, lo que viste y lo que para vos puede llegar a ver. Cae una avioneta. Claro, cae una avioneta y fíjense qué situación, ¿no? Cae una avioneta y cae muy cerca de la casilla donde estaba la fábrica de cocaína, ¿no? Pues, ¿qué hace Violetti cuando Palavecino le cuenta que había caído una avioneta? Le llama por teléfono, vaya y dé cuenta a la policía inmediatamente. Y van y da cuenta a la policía. Bueno, evidentemente ese era uno de los indicios de comportamiento muy claros que nosotros ejercimos como defensa de Vicente Violetti. Violetti, si estaba comprometido, si Violetti sabía que había una cocina de cocaína, hubiese hecho cualquier cosa para tratar de ocultar o la situación ahí. Y ahí hubo una manifestación de policía, hubo muchísimos policías y algunos se acercaron a la casilla, estuvieron viendo ahí y ahí encontraron algunos indicios claros, concretos y efectivos de que podía haber una fabricación de cocaína dentro, y le llamó la atención y demás. Y eso era lo que Violetti lo tenía totalmente abandonado, estaba prácticamente desde la casa no se veía, porque hay unas hondonadas ahí, en fin. Lo cierto es que nadie le creyó a Violetti que Violetti no sabía. A Violetti lo condenan por
en el entendimiento de que él estaba en conocimiento de eso y que él lo habría facilitado. Nosotros sabíamos que él no lo había facilitado y Violetti nos juró que él no sabía, y el comportamiento de Violetti, en nuestro entender, nos daba la pauta de eso. Y ahí estuvo nuestra defensa. La situación del puestero palavecino se complicó al hallarse en su habitación quemadores industriales para el proceso de la cocaína y algunos bidones de plástico con sustancias químicas. Quedaba claro que existía una relación mucho más marcada entre los integrantes de la banda y el hombre de confianza de los Violetti en la Casa Quinta. Cuando los policías revisaron bien las escuchas que le venían haciendo a José Sterz, vinculado al narcotráfico, se encontraron referencias que cerraban en torno a ese lugar. Además, varios de los investigadores lo tenían visto en la zona, aunque nunca podían saber dónde se perdía. Era evidente que ingresaba al campo de los Violetti y desaparecía rápidamente de la escena. Incluso, por lo general, trabajaban de noche en la tapera. Pasado unas horas, en ese momento yo ya me había hecho cargo nuevamente de la vigilancia a las 3 de la mañana, arriba un remis al lugar en donde llega hasta el casco de la estancia y pega la vuelta. Cuando sale el remis, nuevamente se lo demora y en el remis iba el señor Roberto Sterz. También el personal de operaciones fueron los que hicieron el procedimiento en el lugar. Se lo trasladó hasta la dirección toxicología, tampoco no tenía nada en su poder en ese momento y se continuó con la vigilancia. Ya siendo las 6 de la mañana, se había informado todas estas novedades que habían pasado en la noche, el movimiento, al juzgado federal y se otorgan las órdenes de allanamiento. Al ingresar y llegamos a la tapera, bueno, eso fue algo que ni yo lo había visto nunca. Ingresa primeramente el personal del Cuerpo de Operación Especial, el COE, irrumpe para resguardar el lugar y bueno, ahí es donde se ubican los elementos y era algo que nunca se había visto acá en la ciudad y yo creo que ni en la provincia de Entre Ríos. Lo que encontramos prácticamente para nosotros era una cocina de cocaína. Luego pasados los años, cuando son condenadas estas personas y todo, nos dieron el título, le diría yo, que pasó a ser de cocina, pasó a ser de laboratorio clandestino de adulteración de estupefacientes, ya que en el lugar había base de cocaína, le faltaba un proceso nomás para llegar a cocaína. Y bueno, se hallaron varios paquetes de cocaína, precursores químicos, para hacer, en ese momento yo creo que eran más de 30 kilos, se podía llegar a hacer mucho más. Estaban las lámparas infrarrojas para hacer el secado, estaba la mesa de secado, ya que habían producido ladrillos de cocaína y la mesa de secado son tipos tablones que hay una tabla así, una no, y es por donde decanta lo que cae cuando se está secando el ladrillo. Y bueno, estaba todo, prácticamente era una Colombia en Paraná, era algo que la única vez que lo había visto yo era o en un curso o en una película. Al señor Roberto Sterz lo teníamos identificado ya que estaba mencionado en varios estados de sospechas anteriores y había sido condenado también por la ley de estupefacientes. Cuando yo arribé a toxicología había unos estados de sospecha en donde él en esa época estaba detenido en la unidad penal 1, pero igualmente él seguía con el manejo de las organizaciones. Últimamente también fue condenado por algo igual, estando en el penal él seguía manejando las organizaciones. De ahí lo conocí a Sterz, y al señor Luna, que también después que fue condenado, lo teníamos vinculado con él prácticamente. Otra de las cosas para mencionar, el señor Luna ese día cuando se lo detiene, cerca del lugar donde a él se lo identificó, había un cañaveral.
y se le llamó la atención al personal de la Dirección de Toxicología de que antes de llegar al puesto él había accionado los frenos, se prendieron las luces. Eso hicimos mención nosotros. Por lo tanto, salimos el mismo día del operativo por la famosa cocina de cocaína, nos dirigimos hacia ese lugar y en el cañaveral encontramos 10 kilos más de cocaína. Esta persona, al ver el operativo policial, se habría descartado de dichos paquetes. Que en ese momento, bueno, el personal no se dio cuenta, pero el personal que estaba de vigilancia, atento, le llamó la atención cuando accionó los frenos del vehículo. Nos dirigimos al lugar y encontramos 10 kilos más de cocaína, prácticamente él lo salía a distribuir. Que haya realizado un vuelo un piloto con poca experiencia, sin acompañado de un piloto de experiencia en una travesía con condiciones climáticas malas, es otro dato que en aquel momento había llamado poderosamente la atención. Pero bueno, nunca se logró esclarecer, ni vincular, ni desvincular ese vuelo con la cocina de cocaína que estaba funcionando allí en el mismo predio donde cayó el avión. Sí creo, y nuestras investigaciones así lo determinaron, de que tanto el piloto como el acompañante nada tenían que ver con esta cuestión. Queda algún interrogante con el jefe de aeródromo que estaba aquí en Mortero. Si algo tendría que haber tenido con esto, con seguridad que tanto el piloto como su acompañante nada sabían de la cuestión. Lo lamentable, lo concreto, es de que 2 jóvenes vidas quedaron allí truncas en la ciudad de Paraná en un vuelo que nunca se debería haber hecho porque las condiciones climáticas no lo permitían. Concurro al helipuerto que está ubicado en la Escuela de Policía y bueno, una vez ya en el helicóptero y en el aire, llegamos al lugar, seguía, o sea, aprovechando también que la policía aeroportuaria seguía con el trabajo propio de lo que era el siniestro de la aeronave, donde creo que habían fallecido 2 personas. Aprovechando esa situación como para no alertar, digamos, que en realidad se estaba trabajando con lo que Reyes había observado y bueno, se logró hacer algunas filmaciones. Recuerdo que fue una mañana muy ventosa, el helicóptero en sí no podía quedarse estático, digamos, oscilaba en una especie de péndulo, que eso por ahí dificultaba un poco lo que era la toma de las imágenes y demás. Eso fueron alrededor de 10-15 minutos y una vez que regresé a toxicología se empezó a armar, digamos, toda una especie de cronograma, digamos, una secuencia fotográfica que se obtenían de las mismas filmaciones como para ir mostrándole a la autoridad judicial cómo estaba emplazado el lugar. Era una especie de reconocimiento del lugar, cómo estaba emplazado y dónde estaba el pozo ciego que había sido detectado por Reyes y el otro compañero de trabajo el día anterior, digamos el día 8, cuando a la mañana se siniestró la avioneta y él había ido a la tarde a ese lugar. Es así que ya con esa información y en horas de la tarde, ya nuestro jefe de división en ese momento empieza a armar los grupos de trabajo, de tareas para ya ir a hacer un relevamiento en la periferia del lugar y hacer las observaciones pertinentes como para ir aportando indicios a ver si llegábamos a lograr alguna medida judicial. Y en ese momento se veía prácticamente el río, se veía el río, las barrancas, parte de lo que era la zona que estaba arada del campo,
la avioneta siniestrada, mucha gente en el lugar. También la parte superior de lo que era el techo y demás de la estancia, del casco principal que estaba sobre Walter Grant, y a unos 500 metros aproximadamente, ya lo que era hacia el punto cardinal oeste del casco de la estancia, se veía lo que era la tapera esta, la construcción precaria esa, que estaba cercano a unas arboledas, había un molino, recuerdo, y se observaba lo que era la boca del pozo, con maleza y demás. Lo que no se pudo ver debido a la altura eran los elementos que había observado Reyes desde tierra, digamos. El capataz del lugar donde cayó el avión, palavecino, quedó detenido. Lo mismo sucedería con Esther, pese a que intentó fugarse, y con Tito Violetti, lo que fue una sorpresa para buena parte de la sociedad comercial o empresarial de Paraná, al ser una familia respetada y reconocida. No tengo nada que ver, lo juro, nada que ver, no sé de qué me están hablando, no lo conozco a Esther y nunca me enteré que en mi campo se había producido cocaína. Es toda una locura, repetía Tito Violetti una y otra vez entre los casi 100 amigos que fueron llegando de a uno hasta la unidad penal número 1 de Paraná a visitarlo durante esos primeros meses de prisión. Muchos de ellos hasta se encargaron de hacer una manifestación en la misma puerta del Juzgado Federal de Paraná, portando carteles prolijamente escritos por una misma letra a mano en rechazo a la decisión de la justicia. Fue una defensa muy difícil, en primer lugar porque estaba defendiendo a un inocente. Y cuando uno defiende el caso de un inocente, siempre la responsabilidad es muchísimo mayor. Y además un hombre muy particular, un hombre que no se había enojado con alguien que era evidentemente una persona que estaba muy comprometida con los hechos, que era Palavecino, que era el que quedaba en la quinta, el que estaba permanentemente ahí y quien tenía contacto sin ninguna duda, como quedó demostrado después con Esther y con Luna, ¿no? Incluso con las filmaciones que había hecho la policía, que lo veían saliendo de la casilla. Violetti es un hombre buenazo, es una persona que en ningún momento él quiso señalar, porque en definitiva no podía entender, él no podía creer que el negro, como le decía, tuviese que ver con este asunto. Y en un primer momento siempre nos parecía, no puede ser. No. En realidad estaba claro que Esther fundamentalmente había accionado, lo había convencido o no sé qué, que iban a comer asados, tenían algunas... le daban algunas otras gratificaciones a este hombre que estaba permanentemente con ellos y que le ocultaron a Violetti, le ocultó a Violetti. Por eso cuando nosotros vemos esto, inmediatamente tuvimos claro que Palavecino era la persona que estaba comprometido con esto. Claro. Si Palavecino tenía idea de la importancia y demás, creo que no tenía una convicción, clara y genuina de la gravedad de la situación, pero evidentemente sabía que era algo que no se debía hacer y que se lo ocultó a Violetti. Esa es la situación. Y Violetti nunca reaccionó frente a ello, salvo en el momento final del juicio, cuando Palavecino, en las últimas palabras del juicio, cuando ya el juicio termina, dice que Violetti se los había presentado, y eso Violetti saltó en el momento, saltó porque era realmente una mentira. Era una mentira de Palavecino, que vaya a saber por qué lo dijo o cómo fue
cómo fue la situación interna de su defensa y demás, por qué lo hicieron. Lo cierto es que le sirvió porque Palavecino salió con una pena notablemente menor y a Violetti lo condenaron a 6 años, pena que ya cumplió. Así que fue una defensa muy difícil y bueno, no tuvimos la suerte que esperábamos. Fue más que importante la doctora González, el juez que estaba en ese momento, pero el apoyo incondicional que nos dieron. Es más, después de que pasó esto, nos dieron un oficio, una autorización para hacer un censo de casa por casa en la zona para ver quién vivía y un rastrillaje a la vez, ya que se habían encontrado dichos elementos después del allanamiento en el lugar donde hace un ratito le mencioné que Luna supuestamente había arrojado esos 10 kilos de cocaína. Pasado unos días hicimos el rastrillaje y en el momento donde se había hecho el procedimiento en la cocina y en la tapera y en el casco de la estancia, lo único que nos faltaba, porque se secuestraron prensa, todos los elementos, máscara, todo para trabajar con los precursores químicos, nos faltaba el molde que era lo primordial. Se hizo un rastrillaje, pasado unos días, y se halló entre las malezas, en el mismo camino, se halló el molde y se halló una balanza más electrónica que parecía un celular y cocaína también se halló. Y lo que le puedo decir es que en ese molde estaban las huellas de estas personas y personal de criminalística las pudo levantar. No tenía ningún sello, era un molde que eran justo para hacer 2 ladrillos, era uno de cada lado. Y era lo que nos faltaba, era lo único que nos faltaba, y se halló todo. Se halló el molde, todo, no nos faltó nada. Para mí fue el más importante, tuvimos muchos procedimientos, pero para mí fue el más importante, y el orgullo que tengo es de que el Superior Tribunal de la Nación Federal, a mí me notificaron, fui al juzgado de una felicitación porque era el tercer laboratorio clandestino de adulteración de estupefacientes en la Argentina que se había hallado. En ese momento, fue el tercero. Para mí un orgullo total. La dirección toxicología para mí es lo mejor. En este momento yo estoy en otra parte, estoy en la dirección operaciones, absolutamente nada que ver al trabajo que hacía en toxicología, pero fue algo que me tocó muy de lleno y en ese momento que teníamos, no como ahora, no teníamos los medios que tiene la policía ahora, era todo prácticamente, no a pulmón, pero ahí nomás. Y fue un procedimiento que fue renombrado en todos lados, realmente en todos lados. El primer auto que salió, el primer auto que de la persona que llegó y estuvo aproximadamente 1 hora, 1 hora y media ahí en el lugar, y después que guardó algo o sacó algo del baúl, a ese auto se lo interceptó, y al otro auto que se lo interceptó a la madrugada, o sea, los 2 autos se interceptaron. Lo que sí me informaron que del primer auto, la persona que identificaron en ese momento habían autorizado a secuestrar el celular y creo que otros elementos y había quedado en libertad de acción porque no llevaba nada, digamos. A todo esto se realizó todo lo que fue la relación de todos los informes, es como ir enhebrando todo lo que se iba haciendo en ese momento, y alrededor de las 7 de la mañana, 7 y media, presentamos ese informe al juez federal. Del día 10, ya del día 10 de agosto. Ese día 10, cerca de las 11 de la mañana, nos habilitan con el allanamiento para lo que era la casa quinta de esta gente. Y bueno, allí nos encontramos con la sorpresa una vez que se ingresó, había una sola persona ocupante
del casco principal de la estancia. Se llegó y se preservó el lugar, lo que era la tapera. Obviamente que ya lo que fue el siniestro de la avioneta para nosotros pasó a un tercer plano, porque estábamos trabajando más que nada con lo que a nosotros nos interesaba y para lo cual se había hecho todo ese trabajo de aportar indicios, digamos, al juez federal que él entendió que tenía que habilitarnos con la orden de allanamiento. Y nos encontramos con la sorpresa de lo que era un laboratorio clandestino de cocaína. Allí se contactó lo que fue el pozo en principio, se empezó a hacer todo el procedimiento, obviamente con todos los recaudos legales que para estos casos se necesita, con los testigos civiles y demás. Se empezó a extraer todos los bidones y los elementos que había escondido ahí en el pozo, se lo empezó a contabilizar, se empezó a leer lo que eran de lo que quedaban las etiquetas de qué sustancias se trataba. La mayoría eran recipientes de acetona, había recipientes de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, todos ellos con la fecha y lote borrado o en algunos casos sin la etiqueta obviamente para ocultar del lugar de donde provienen esos elementos. Y bueno, ya una vez que se ingresó a la construcción esta que nosotros le denominamos tapera, porque era un lugar que, si bien estaba construido de material y techo de chapa, era un lugar que no era habitable, digamos. Entonces se detectó, bueno, todo lo que había, una especie de tablón con caballetes, donde ellos usaban de mesa para ir haciendo todas las tareas inherentes a lo que es procesar la pasta base de cocaína, ¿no es cierto? La pasta base, transformarla en clorhidrato de cocaína, que es todo un proceso químico. Se empezaron a encontrar todos esos elementos, todo lo que era mascarilla, máscara, que se utilizan, más cuando se trabaja con esas sustancias que son peligrosísimas. Había mecheros, había quemadores, había la conexión de luz había un cableado que venía de 500 metros aproximadamente, que venía, o sea, la luz se la suministraba el casco principal de la estancia, que era el que estaba por calle Walter Grant. Eso quedó plasmado en el acta. Si bien de las tomas fotográficas aéreas eso no se podía ver, pero bueno, una vez que ya en tierra, realizando el allanamiento y demás, se pudo hacer también un bosquejo, se hizo de todo el lugar, un relevamiento ilustrativo del lugar, y esas circunstancias quedaron plasmadas en el acta. Que la alimentación o el suministro eléctrico provenían desde el casco hacia la tapera o la estructura esta. Se encontraron varios envoltorios ya con cocaína, o sea, había innumerables cantidades de envoltorio, había prensas, estaban los moldes con los cuales ellos prensaban esta sustancia, la empaquetaban y bueno, como para efectuar el transporte, ¿no es cierto? Se secuestraron cerca de 30 kilos aproximadamente en total de cocaína ya preparada, digamos. Después estaban todos los utensilios habido y por haber para la fabricación y elementos de estiramiento, había ciento y algo de kilos de manitol, que es una sustancia en forma de polvo blanco, o sea, una sustancia inerte que es para lograr el estiramiento de la cocaína, hacerla con más volumen, digamos. Y muchos elementos que se fueron secuestrando, había todo lo que era un cableado con luces ultravioleta que estaban especialmente diseñadas o armadas para producir el secado, digamos, de la cocaína, como para que cuando ese elemento fuera a la prensa quedara bien compacto, digamos.
eso necesita un secado, digamos, especial, había ventiladores, todos los elementos necesarios para llevar adelante el proceso. El juicio oral y público contra Violetti, Stern y Palavecino se hizo a mediados de abril de 2013 en la sala del Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, y se extendió por varios días. Violetti llegó caminando a la sede de calle Urquiza de Paraná, acompañado por varios integrantes de su familia en el arranque del juicio. De traje oscuro y corbata al tono, el empresario siempre se ubicó muy cerca de la puerta del acceso a la sala. A su lado quedaban Palavecino y luego Stern. La verdad que la realización de ese juicio, que fue en el año 2013, digamos, fue uno de los primeros juicios importantes de narcotráfico que tuve el placer de representar al Ministerio Público Fiscal. Y digo esto porque yo había asumido el cargo en octubre del 2012, el cargo de fiscal acá del Tribunal Oral. Yo antes me desempeñaba como fiscal federal, ¿no es cierto? Trabajaba en la etapa de la instrucción de la causa. Y entonces, si bien había tenido la oportunidad de participar en juicios de lesa humanidad de importancia, en cuanto a narcotráfico era el más importante. Y la importancia devenía, ¿no es cierto?, de que no era una causa en la cual, como nosotros comúnmente a veces llamamos cuando juzgamos delitos, por ejemplo, de transporte de estupefaciente, que se tratara de mulas, de simplemente de personas que trasladan el estupefaciente de un lugar a otro para ganarse, digamos, un dinero mal habido al fin, pero bueno. Y tampoco era un caso de esas tenencias con fines de comercialización que se encuentra poca cantidad, o sea, la venta al menudeo, que luego derivó, ¿no es cierto?, en que pase a competencia de la justicia de la provincia, sino que era un caso de real envergadura. Era un emprendimiento criminal de real envergadura, era el funcionamiento, desde nuestra hipótesis que probamos en el juicio, de una cocina de cocaína, ¿no es cierto?, en las cercanías de la ciudad de Paraná, y que realmente, por eso les digo, era un emprendimiento criminal de importancia, y entonces el juicio que se avecinaba imponía por parte de todos abocarnos al trabajo con la mayor dedicación, y también estaban, hay que así decirlo, las dudas de decir, bueno, ¿se podrá estar a la altura de las circunstancias o no? Así que, digamos, era todo un desafío, ¿no es cierto?, para nosotros tener adelante este debate oral y público. Pero bueno, la verdad que lo que nos fue dejando tranquilo fue el correr de la celebración de las audiencias, en el sentido de que nos parecía de que se iba probando sin lugar a duda los hechos sucedidos, o sea, desde que se había caído la avioneta y que se había descubierto en el pozo, ¿no es cierto?, la existencia de los bidones, de la acetona, de que había en una tapera un laboratorio para la fabricación de estupefacientes, sin lugar a dudas. Recuerdo cuando fuimos a hacer la inspección ocular, que pudimos ver, ¿no es cierto?, y fue muy importante la inspección ocular por varios motivos, pero digo, el funcionamiento de la cocina de cocaína que se iba probando a través del juicio, donde se había secuestrado. Primero, una importantísima cantidad de cocaína ya fabricada. Pero aparte, ¿no es cierto?, había precursores químicos, había acetona, había kilos y kilos de pasta base, había anafes, había barbijos, ganchos, o sea, la verdad, por eso les digo, era un pequeño laboratorio para la fabricación de estupefacientes. Y eso en el juicio se fue acreditando, y se fue acreditando la participación de cada uno de los imputados, de los que estaban en juicio, porque recordemos que ¿qué había pasado? Cuando cae la avioneta y se descubre la policía la existencia de este pozo, se montan en los días siguientes, creo que fue el 8 de agosto del 2011, en los días subsiguientes se montan unas vigilancias y se ve entonces que había movimientos, justamente, ¿qué querían? Querían sacar de ese lugar, de esa construcción, digamos, querían desmantelar la cocina de cocaína. Y entonces, bueno, la policía en un momento pide la orden de allanamiento, el juez, ¿no es cierto?, se les pide, y ahí se encuentra a Esther y a Claudio Luna en el lugar. O sea, Luna se va en el 206, arroja sustancia estupefaciente, panes de cocaína también, ¿no es cierto?, cuando pretendía irse de ese establecimiento. Había llegado junto con Esther ahí, esto se logró
se logró probar. Esther también estaba en el lugar, pide un remis, él dice en su coartada que había ido a pescar, lo cual quedó absolutamente desacreditado a través del debate, ¿no es cierto?, que no había ido a pescar, que estaba ahí, que había mantenido con Luna, decían que no se conocían y sin embargo habían mantenido una comunicación de celulares, de interminables llamadas y mensajes de texto todos esos días previos, que solamente se habían interrumpido en el momento que estaban juntos en el campo de Violetti. Logramos acreditar también de que inclusive, ahora que recuerdo, Luna y Esther había un informe del servicio penitenciario que habían compartido celda, e inclusive logramos acreditar con un informe de que tenían registrado juntos un viaje en auto al exterior del país. O sea, todas circunstancias para romper, digamos, con sus coartadas. Entonces, por eso digo, el desarrollo del debate, ¿no es cierto?, nos iba generando esta confianza en cuanto a que se iba probando la responsabilidad de estas personas. Con Luna quiero hacer una salvedad. Como Luna estaba prófugo, en el primer juicio se juzgó a Esther, ¿no es cierto?, a Violetti y a Palavecino, pero cuando Luna fue habido, que si mi memoria no me falla, creo que fue en Rosario, se hizo un segundo juicio oral y público donde se lo condenó también a Luna, ¿no es cierto? Y ahí también todas estas circunstancias que les estoy relatando pudimos probar también la autoría de Luna en la fabricación de estupefacientes. El fiscal Candiotti usó casi 2 horas para hacer su acusación. Con las manos entrecruzadas, la vista fija en los miembros del Tribunal Oral Federal y sin mirar al resto del auditorio, comenzó a desmenuzar su alegato. Cuando hablo de Luna y hablo de Esther, digo, para nosotros eran los máximos responsables del ilícito. Y el tribunal también lo entendió así. Y esto cuando nosotros decíamos los principales responsables, porque creíamos que dominaban el hecho relativo a la existencia de la cocina de la cocaína, y por eso fue que desde el punto de vista de la Fiscalía y el tribunal lo receptó, cuando nosotros llegó el momento de solicitar la pena, más allá de hacer la acusación y decir el tema de la autoría y de la calificación legal que a nosotros nos parecía apropiada, llega el momento, ¿no es cierto?, de determinar la cuantía de la pena. Y nosotros, tanto para Esther como para Claudio Luna, le pedimos la pena que nos parecía más elevada. Para Violetti pedimos un poco menos y para Palavecino nos parecía el que tenía menor responsabilidad. Bueno, el tribunal a Esther le impone 10 años de prisión y a Claudio Luna también. Y hace estas consideraciones el tribunal en la sentencia relativas a que eran los que dominaban, digamos, el emprendimiento delictivo consistente en la fabricación del estupefaciente. Con respecto a Violetti, yo concretamente había solicitado 8 años de prisión. El tribunal entendió de que la conducta adecuada para Violetti era el facilitamiento del lugar, no la fabricación como fue condenado Esther y Luna, sino que él facilitó el lugar con pleno conocimiento del emprendimiento delictivo que ahí se materializaba. También el tribunal ahí dijo que la coartada de Violetti había quedado absolutamente descartada y que su versión de los hechos era insostenible, dijo el tribunal. Y en la argumentación, ¿no es cierto?, en el juicio se decía, bueno, primero Violetti decía que no conocía a Esther, eso quedó desacreditado. Después fue importante durante el juicio también lo atinente a los dichos de Palavecino, cuando Palavecino dijo, no, a Esther me lo presentó justamente Violetti, es más, se encontraban en el campo. Bueno, eso generó una gran conmoción, me acuerdo en el debate, ese, digamos, sinceramiento de Palavecino en ese sentido. Inclusive el tribunal, no me acuerdo si fue a pedido de parte, o el tribunal de motus propio ordena un careo, Palavecino se mantiene en el careo, ¿no es cierto? Bueno, el tribunal le da veracidad a esta circunstancia. Y bueno, entonces les decía, respecto a Violetti, el tribunal dice de que él facilitó el lugar, ¿no es cierto?, a cambio de dinero, habla de todos que actuaron lógicamente con ánimo de lucro y le impone la pena de 6 años de prisión, mientras que a Palavecino lo considera un partícipe secundario justamente del accionar de Violetti, porque el tribunal dice, bueno, Palavecino era el puestero, estaba ahí en el campo de Violetti donde funcionaba el laboratorio de cocaína, pero el tribunal dice, Violetti podría haber actuado igual
aún sin contar con la participación de Palavecino. Por eso dice el tribunal, Palavecino es un partícipe secundario, entonces le impone la pena menor. Bien, con respecto a esto de las penas, después hubo una cuestión, porque cuando la defensa recurre a casación las sentencias, casación confirma las responsabilidades de los imputados, dice, bueno, Esther es responsable y está acreditado, Violetti es culpable, pero dice el casación, con respecto a Violetti, cuando el tribunal le pone la pena de los 6 años, en la fundamentación que hace el tribunal, una de las fundamentaciones no fue la fundamentación que hizo la Fiscalía. Entonces, dice en casación, hay que volver a discutir la pena. Así que se hizo una segunda audiencia para discutir la pena con relación a Violetti. En esa segunda audiencia yo comencé diciendo de que, quizás para la gente esto no lo entienda, pero digamos, hay un principio que es la reformatio impeius que impide pedir una pena superior a la que se le otorgó a un imputado, siendo de que si el recurso lo presentó la defensa, o sea, porque si no sería perjudicar, ¿no es cierto?, al imputado y posibilitar que su defensor que recurrió, en definitiva, lo perjudique al imputado porque luego se le va a imponer una sanción mayor a la que primigeniamente, ¿no es cierto?, se le atribuye. Entonces yo empecé haciendo este desarrollo y diciendo que como el tribunal lo había condenado a 6 años, yo no podía pedir una pena superior a 6, que para mí Violetti la merecía a la pena superior, pero me tenía que limitar el cumplimiento de este principio jurídico. A Violetti, porque esto es importante señalarlo, porque alguna gente pensará que Violetti fue condenado por ser narcotraficante, fabricador, de ninguna manera. A Violetti lo condenaron por haber facilitado el lugar y le pusieron una pena de 6 años, ¿no? Nosotros discutimos la pena, pero después de la declaración de las últimas palabras de Palavecino en el juicio, yo creo que no pudimos lograr absolutamente nada. Pero de ninguna manera, no tenía un conocimiento. Él dejaba entrar mucha gente. Esther pasó con el argumento de que él iba a poner trampas para pájaros en el lugar. Ahí él le daba permiso a los pescadores que pasaran, que vinieran, que dejaran cosas ahí y demás. Bueno, esa bonomía de Violetti y esa manera de ser tan peculiar de él, como quedó claramente expuesta en el juicio, fue en definitiva algo que nadie entendió cabalmente y que en definitiva le jugó en contra. La importancia también, como les decía, estaba hecho de que no había en el país muchas sentencias por cocinas de cocaína. Es más, nosotros nos comunicamos con el Cedronar, bueno, con la unidad de la Procuración General de la Nación, y nos decían esto. Es más, ese juicio fue en el 2013, pero ustedes imagínense que desde 2013 hasta ahora que estamos en el 2021, después de ese tuvimos solamente un juicio más, que fue el de Concordia. Si mal no recuerdo, creo que el imputado era Benítez, que había explotado justamente la cocina de cocaína, había generado también bastante, digamos, estupor, lógicamente, pero por eso digo, y no lo digo yo solamente, vuelvo sobre el tema, el tribunal oral en la sentencia habla de este emprendimiento, lo llama emprendimiento criminal de envergadura, ¿no es cierto? Es más, hasta la defensa misma de Violetti, cuando empieza su alegato, dice que, si bien ellos sostenían la inocencia, pero dice que la verdad que hacen hincapié en que el caso era de una gravedad extrema, o sea que esto era innegable. Y bueno, y otra de las cosas que también a nosotros nos parecía importante, y esto lo había con respecto a Esther y Luna. Esther ya tenía condenas por, ¿no es cierto?, por narcotráfico. Nosotros eso también yo lo valoré al momento de la pena, es decir, no puedo establecer como atenuante su carencia de antecedentes penales porque es una persona, ¿no es cierto?, de que ya ha estado condenada por esta actividad, y por eso también la importancia en ese momento radicaba en tener sentados en el banquillo de los acusados a los dueños del negocio.
Es decir, en los casos de Esther y de Luna, que eran los que dominaban la fabricación de estupefacientes, por eso digo, no eran entre comillas perejiles, a eso quiero ir, ¿me entienden? Como se los llama. No, eran los dueños del negocio. Después tuvimos juicios en donde, importantes, con el devenir de los años, donde también justamente juzgábamos a los que nosotros considerábamos que eran los que se beneficiaban directamente, ¿no es cierto?, con esta actividad. Ustedes recordarán, estuvo el juicio, de Caudana, estuvo el juicio de Celi, estuvo el juicio de Castro Giovanni, estuvo el juicio de Caire González. O sea, después en el devenir hubo juicios importantes, no sobre fabricación de estupefacientes, sí sobre comercialización. Pero en ese momento, en el 2013, vuelvo sobre esta idea, era la fabricación de la cocaína y de cocaína en gran cantidad y de gran calidad, y encima esta cuestión también de tener sentados ahí, ¿no es cierto?, en el caso de Luna y de Esther, a los dueños del negocio, era algo realmente importante. El tribunal oral condenó a Esther a 10 años de prisión, tal como había pedido el fiscal Candiotti, pero no adoptó el mismo criterio con Violetti. Solamente le dieron 6 años de cárcel y 3 a Palavecino. El único que fue a prisión en ese momento fue Esther. Palavecino quedó en libertad por la condena condicional y Violetti regresó a su casa a la espera de que quede firme el fallo, lo que se concretó a principios de 2017. Paradojas del destino, al día siguiente del fallo fue detenido el prófugo Claudio Pascual Luna en Rosario, quien había escapado de la escena del campo ese día del hallazgo de la cocina de cocaína. Lo dejaron detenido junto a Esther en la unidad penal. En 2015, Luna fue condenado también a 10 años de cárcel. Seguramente ambos tendrían un buen tiempo para contarse historias del mundo narco y quizás hasta para preparar algún plan futuro.